donde tú ganas muchísimo menos que él. Mire, compa, Alfonso Mensa usted no lo subía por menos de $25,000. No poder ayudarle a rescatar su dinero, no sé qué, pero cada vez me pegaba y me pegaba más fuerte. Y yo se los juro que no me oriné porque Dios es grande. Dice que vivía esclavizado y solo quiere el fin de su relación laboral con su representante artístico, Atsiri Cárdenas. ¿Qué tal, amigos de Tutoriales Gerberín? Bienvenidos al rincón donde el escándalo, la traición y el drama de la farándula mexicana no se esconden, se exhiben. Hoy les traigo una historia que está más jugosa que un aguachile con doble camarón, porque vamos a destapar los fraudes más impactantes que han sufrido algunas celebridades a manos de quienes supuestamente debían cuidarlas, sus managers. La sentencia final penal fue absuelto, inocente de todos los cargos, no hubo nunca delito por... Sí, así como lo oyen, hay artistas a los que no solo les robaron la lana, sino también el nombre, la carrera, la paz mental y hasta las ganas de volver al escenario. Y lo peor es que muchos de esos ladrones no eran desconocidos, eran sus propios representantes, amigos, hasta familiares. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te va a hacer gritar, no manches, como pudo confiar en ese desgraciado. Yo pienso que cuando uno se equivoca hay que pedir perdón. Nada de comer. Porque mi mamá era una persona que no me tenía nada de comer, teníamos la señora de la casa que limpia, que es Rebe, que sigue con... Así que siéntate, ponte cómodo y dale play, porque esto no es cualquier historia, esto es Tutoriales Gerberín, donde el chisme sí se cuenta como es. ¿Listos? A lo que te truje chencha. Pero antes, suscríbete al canal, dale like y comparte para seguir creciendo. Ahora sí, ya comenzamos. Claro que pierde uno un amigo, pero pues hay más. Jenny revela que Vázquez ya había buscado. Dicen que no hay puñalada que duela más que la que viene por la espalda, y si es de alguien en quien confías con los ojos cerrados, el golpe es doble. Así arrancamos con una historia que, según muchos, marcó a fuego el carácter hermético y desconfiado de Luis Miguel. Porque sí, aunque parezca increíble, se rumora que el mismísimo Sol de México fue víctima de uno de los fraudes más dolorosos de su vida, orquestado por alguien a quien consideraba casi como de la familia. Se trata de Hugo López, su representante argentino, aquel hombre que en público se mostraba como su mano derecha, su protector, el que lo acompañaba en los momentos más delicados de su carrera. Pero detrás de todo ese cariño y profesionalismo, algunos dicen que había un plan bien calculado para irle vaciando poco a poco los bolsillos al cantante. Según el libro Luis Miguel, la historia, la verdad sobre la vida del cantante mexicano más exitoso de todos los tiempos, fue este manager quien se aprovechó de la fama, el dinero y, sobre todo, de la confianza que Luismi le tenía, para beneficiarse económicamente sin que nadie sospechara nada. Sacar adelante la carrera de Luis Miguel, ¿verdad? Y sí, él empezó a manejar. Se habla de propiedades que, misteriosamente, terminaron a nombre del mismo Hugo y su esposa, Lucía Miranda. Una jugada que, dicen, se hizo justo en la época en la que Luis Miguel soñaba con montar su propio viñedo, por allá del año 2000. Y aunque en su momento no se hizo público el escándalo, las malas lenguas aseguran que el cantante ya empezaba a sospechar que algo no cuadraba con las cuentas ni con los movimientos de su representante. Y aquí es donde entra Verónica Castro, quien asegura haber advertido a Luis Miguel sobre el argentino con todas sus letras. ¿Cómo se te ocurre agarrar a este ladrón, hijo de su, me robó? Ten cuidado, le soltó sin pelos en la lengua, según contó ella misma en una entrevista con Ventaneando en 2018. Pero lo más impactante no fue la advertencia, sino la respuesta de Luismi: Vero, ya lo agarré y me está llevando la carrera. Una mentira, una invención de ella. Yo creo que Verónica, pues... A pesar de todo, el sol siguió brillando. Pero se rumora que no fue sino hasta la muerte de Hugo López, cuando Miki cayó en cuenta de la magnitud del engaño. Muchos creen que fue ahí donde conectó todas las piezas del rompecabezas y descubrió cómo su manager había ido acumulando propiedades que, originalmente, eran suyas. Todo, al parecer, terminó en manos de Lucía Miranda, la viuda de López, dejando a Luis Miguel no solo con el corazón hecho trizas, sino también con una cartera considerablemente más flaca. A mí me parece una falta de respeto tremenda. López
debe haber ganado dinero con Mickey, pero él tenía muchos artistas manejando. Y aunque hasta la fecha no se ha revelado la cifra exacta del supuesto fraude, los que estuvieron cerca afirman que fue una pérdida millonaria. Un golpe del que, dicen, Luismi tardó mucho en recuperarse y que quizá explica por qué desde entonces su círculo cercano se volvió más chico y hermético que nunca. Porque si el sol confió ciegamente y lo traicionaron, ¿a quién confiarle la sombra? Y me robó hasta que lo corrí. Otro que también la pasó fatal por confiar en quien no debía fue Espinoza Paz, el cantautor sinaloense que, durante un buen rato, parecía que iba a comerse el mundo entero con su talento. Pero así como subió como espuma, de un día para otro se esfumó del radar. Y no fue por falta de talento ni de ganas, sino porque, según se cuenta, su propio manager fue quien lo metió en un enredo legal del que todavía no termina de salir. Y antes de soltar toda la sopa, vale la pena hacerse esta pregunta: ¿desde hace cuánto no vemos algo verdaderamente nuevo de Espinoza Paz? ¿Dónde quedó ese artista que sacaba éxito tras éxito, que llenaba escenarios y componía para medio mundo del regional mexicano? Pues, según se rumora, todo cambió el día en que firmó un contrato que prácticamente le quitaba el alma artística. Porque no solo lo engañaron, sino que le hicieron ceder su nombre artístico, más del 30% de sus regalías y ganancias, así nomás, de un plumazo. Dice que vivía esclavizado y solo quiere el fin de su relación laboral con su representante artístico, Atsiri Cárdenas. El contrato, según versiones que circularon en su momento, era por 20 años. O sea, una condena disfrazada de oportunidad. Y todo esto, se cree, se dio en la etapa más fuerte de su carrera, justo cuando su música sonaba en todos lados y ya hasta lo estaban llamando el cantautor del pueblo. Ahí fue cuando, presuntamente, su manager aprovechó la confianza que le tenía Espinoza y lo hizo firmar un acuerdo que a todas luces lo dejaba atado de manos. Se retracta Espinoza Paz, aunque hace unos días reveló en conferencia de prensa en Los Ángeles que intentaría llegar a un acuerdo con su representante. Más adelante, cuando ya se empezó a dar cuenta del tamaño del problemón, Espinoza Paz soltó un tuit que dejó ver que el golpe fue duro y que no quería que a otros les pasara lo mismo. Fíjense bien cuando firmen algo. Lean todo. Hay personas que se aprovechan de la gente buena, escribió en su cuenta, dejando a todos con la boca abierta. ¿Por qué si a alguien tan famoso y tan talentoso le pudo pasar, qué le espera a los que van empezando? Yo lo que no entiendo es cómo ninguna de esta gente andan preso. Ustedes recuerdan que Espinoza Paz hasta se retiró de los escenarios en un momento. Conversamos con él acerca de esto. La situación fue tan seria que, dicen, fue por eso que de la noche a la mañana se retiró de los escenarios. Aunque muchos pensaron que estaba tomándose un descanso o que se había cansado de la farándula, la verdad detrás, según diversas fuentes, es que no podía trabajar con libertad por las cláusulas de ese contrato. Literal, ni su propio nombre podía usar sin pagar. Y aunque con el tiempo ha ido saliendo poco a poco del hoyo, lo cierto es que este golpe lo alejó de los reflectores y del cariño del público que tanto lo seguía. Un caso más que demuestra que, en el mundo del espectáculo, el talento no basta si no tienes a alguien de confianza cuidándote las espaldas, porque si no, te las clavan por ahí sin que te des cuenta. Y si de robos descarados hablamos, los integrantes de Bronco también tienen su historia que contar, una de esas que duele porque no solo se trata de dinero, sino de identidad. Porque imagínate, dedicarle años de tu vida a levantar un nombre, construir una carrera con sudor, esfuerzo y giras eternas, para que, al final, descubras que ese nombre ni siquiera te pertenece. Todo comenzó en 1997, cuando Bronco decidió bajarse temporalmente de los escenarios. Tal vez pensaban que era solo un break, un descanso bien merecido después de tantos años de fama, éxitos y carretera. Pero cuando quisieron regresar en 2003 con todas las ganas de volver a conquistar al público, se toparon con un problemón: el nombre Bronco ya no era de ellos. Así como lo oyes. Resulta que su exrepresentante, Óscar Flores, había registrado el nombre a su nombre, valga la redundancia, y si querían volver a usarlo, tenían que pagarle o beneficiarlo de alguna manera.
El chisme no tardó en hacerse ruido en los medios, y más aún cuando la agrupación reapareció bajo el nombre de El Gigante de América, uno de los apodos que el público les había puesto en su época dorada. Y aunque la banda seguía siendo la misma, con el mismo ritmo norteño y el carisma de siempre, todos sabían que eran los Bronco disfrazados por culpa de un pleito legal. Un detalle. Los derechos del nombre de Bronco le pertenecían legalmente a Óscar Flores, quien de ninguna forma lo cedería. En una entrevista telefónica con Univisión Entretenimiento, Lupe Esparza, el líder del grupo, soltó la neta con harto sentimiento: no tiene la culpa la persona que lo tenía. La culpa la teníamos nosotros por ser buenas personas, por ser gente que confía, por ser gente de alma transparente, pero esta vida no es así, tan fácil. Y sí, se notaba que aquello no solo les había afectado en lo profesional, sino también en lo personal. Porque confiar y que te traicionen, duele más que cualquier demanda. Y pensaron ellos eso. Porque Gigante de América, para información... Después de años de pleitos legales, dimes y diretes, finalmente en 2017 se resolvió todo y por fin pudieron volver a usar su nombre original. Como era de esperarse, lo celebraron en grande con un disco en vivo que contó con colaboraciones de artistas de distintos géneros como Julieta Venegas y Cristian Castro. Fue como un renacimiento para la banda, un volver a empezar, pero ahora con todo en regla. Eso sí, hay que decirlo, para el público nunca dejaron de ser Bronco. Aunque les cambiaran el nombre en los carteles o en los discos, la gente lo seguía llamando como siempre. Porque el corazón no se registra en una oficina, y los fans sabían perfectamente quiénes eran esos bigotones que les hacían bailar y llorar al mismo tiempo. Y si pensaban que las traiciones en la farándula se quedaban en el pasado, el caso de RBD vino a recordarnos que ni los reencuentros más esperados se salvan del drama y el desfalco. Porque durante su gira Sorrow About Tour, que fue todo un suceso entre fans de varias generaciones, se desató un escándalo que dejó a más de uno con el corazón dividido. Por un lado, la emoción de verlos juntos otra vez, y por otro, las fuertes acusaciones contra su manager, Guillermo Rosas. Debería darte vergüenza. Según lo que se empezó a filtrar en los medios, el tour no solo movió multitudes, sino también millones, y ahí fue donde empezó la bronca. Se dice que Cristian Chávez, Matt Porroni y Christopher Ackerman comenzaron a notar ciertas irregularidades en la administración del dinero. Presuntamente, el manejo de los ingresos no era tan transparente como debería, y el nombre que salió al frente fue el de Rosas, quien había sido pieza clave en el regreso de la banda. La cosa se puso seria cuando los tres presentaron una demanda formal en Estados Unidos, alegando falta de claridad en los números, uso indebido de recursos y una que otra movida financiera sospechosa. Este señor, el que era manager de RBD, se llevó 150 millones de pesos por lo menos sin descuento. RBD celebró. Mientras tanto, Anaí y Dulce María optaron por no meterse en el pleito legal y decidieron mantenerse al margen, algo que generó aún más especulación entre los fans y la prensa. Algunos creyeron que había división interna, otros pensaron que simplemente no querían manchar la imagen de RBD con pleitos públicos. El caso, por supuesto, se convirtió en carnita para los medios. No todos los días una de las bandas más queridas de Latinoamérica se ve envuelta en una controversia millonaria justo en plena gira de regreso. Y que no nada más eso, sino que menospreciaba a Dulce María. Se dice que Rosas fue parte importante del reencuentro. Pero antes de que llegara a juicio, las partes involucradas anunciaron que habían llegado a un acuerdo privado. ¿Los detalles? Pues ahí sí, nada de nada. Se firmó una cláusula de confidencialidad que impidió que se supiera quién cedió, quién pagó o si alguien aceptó haber hecho algo mal. El tribunal desestimó el caso con prejuicio, lo que en términos simples significa que ya no se puede volver a abrir. Cada quien se hizo responsable de sus gastos legales y el juez se quedó con cierta autoridad por un tiempo para asegurarse de que todos cumplieran con el trato. Que era su manager y recuperaron varios millones de dólares, mismos que le pertenecen por su trabajo de la gira del... Pero lo más curioso fue que, pese a lo escandaloso del asunto, la gira siguió, el fandom se mantuvo fiel y la música de RBD volvió a sonar como si nada. Eso sí, muchos quedaron con la duda flotando, ¿realmente hubo robo? ¿O fue un malentendido con demasiados ceros en juego? Nadie lo sabe a ciencia cierta,
pero lo que sí quedó claro es que, aún con nostalgia, luces y ovaciones, el mundo de la música sigue siendo terreno peligroso, incluso para los rebeldes. Y si hay alguien que parece tener un imán para los malos representantes, esa es la mismísima reina de corazones, Alejandra Guzmán. Porque no es que le hayan fallado una vez o dos, se rumora que ya perdió la cuenta de cuántos managers le han visto la cara. En cada entrevista donde le tocan el tema, Alejandra no se anda por las ramas y lo dice con todas sus letras, ha tenido muy mala suerte con la gente en la que ha confiado para manejar su carrera. Dejara de trabajar con la Guzmán, cuando juntos ya habían creado grandes hits en su carrera. Miguel Blasco. Han sido aprendizajes muy duros, confesó la Guzmán en una charla con Patti Chapoy. Y no es para menos, pues según sus propias palabras, ha pasado por todo, desde robos, engaños y manipulaciones, hasta representantes que supuestamente estudian su forma de ser solo para saber por dónde entrarle y aprovecharse. Ella misma lo resumió así: primero hay bonita relación y luego ya dices, hijo de su madre. Una frase que, aunque dicha con humor, deja ver el nivel de decepción que ha vivido. Han sido aprendizajes muy duros de creer en personas que me han visto, que me han robado. Y lo más triste del caso es que esto no le pasó al principio de su carrera, cuando apenas iba aprendiendo cómo se mueve el negocio. No. Se trata de episodios que se han repetido a lo largo de los años, incluso en etapas donde uno pensaría que ya tenía todo bajo control. Pero parece que la confianza mal puesta ha sido un tema recurrente en su vida profesional, y cada nueva traición le ha ido dejando cicatrices, no solo emocionales, sino también económicas. Hay bonita relación y luego dices, hijo de su madre. Pero tengo que ver por mí. Pero como en todo chisme que se respeta, también hay quienes dicen que la cosa va más allá de los representantes. Algunas voces del medio, esas que no se callan nada, aseguran que el verdadero problema no está en los managers, sino en casa. Así como lo oyes, se rumora que quien realmente le ha metido mano a las finanzas de Alejandra es su propio padre, el legendario Enrique Guzmán. Según estas versiones, lo de los representantes sería solo la punta del iceberg, una cortina de humo para cubrir el presunto control que Enrique ha tenido sobre los ingresos de su hija desde que empezó en la industria. Y aunque nunca se ha confirmado nada oficialmente, hay quienes juran que muchos de los malos manejos en la carrera de Alejandra Guzmán han tenido que ver con su entorno más cercano. Un tema delicado, sin duda, y que ha generado más de una especulación. Poder ayudarle a rescatar su dinero, no sé qué, pero cada vez me pegaba y me pegaba más fuerte. Y yo se los juro que no me oriné porque Dios es grande. Porque cuando alguien vive tantas traiciones seguidas, uno empieza a preguntarse si de verdad todos los culpables están afuera o si hay algo más detrás del telón. Lo cierto es que, a pesar de todo, Alejandra sigue de pie, sigue rockeando y sigue siendo la reina de corazones para sus fans. Pero no deja de llamar la atención que, mientras otros artistas tienen uno o dos tropiezos con managers, ella parece estar condenada a repetir la misma historia, con distintos rostros. Pero dime tú, ¿qué opinas realmente? ¿Crees que Enrique Guzmán sea el que le está robando dinero a su hija? Estoy recordándole las cosas que a mí me dolieron más en la vida. Y es que cuando el dinero empieza a fluir, también aparecen las manos largas, y en el caso de Gianni Rivera, no solo tuvo que pelear contra la industria, las críticas y los escándalos familiares, sino también contra los que, según ella, le sacaban lana sin que se diera cuenta. Porque si algo tenía la diva de la banda, era que no se andaba con rodeos. Pero incluso así, hubo situaciones que prefirió manejar con cautela, sobre todo cuando se trataba de gente cercana. Pues más que nada fue en equipo, ¿verdad? Porque fue la disquera, fue ella, fui yo, pero... Uno de esos casos ocurrió en 2011, justo antes de presentarse en un palenque en Texcoco. Ahí, entre luces, micrófonos y el caos típico de la prensa, Jenny soltó una bomba con su estilo directo pero diplomático, reconoció que sí hubo un desfalco de dinero, que sí se enteró, y que por eso había decidido cortar de raíz la relación profesional con uno de sus ex-managers. Pero, y esto fue lo que sorprendió a muchos, también dijo que, por la amistad que tenían, preferían no hacerlo más grande ni dar nombres. Claro que
pierde uno un amigo, pero pues hay más. Jenny revela que Vázquez ya había buscado. No fue la cantidad que andan diciendo, pero sí pasó algo, comentó en esa entrevista. Y aunque no lo dijo tal cual, se notaba que la herida no era solo financiera, sino también emocional. Porque cuando confías tanto en alguien como para poner en sus manos tus cuentas, tu agenda, tus contratos, y te traiciona, el golpe no solo se mide en pesos. Por su parte, el manager en cuestión siempre ha negado haberle robado un solo centavo. Hasta la fecha, no se sabe con certeza quién fue ni cuánto fue, pero quienes conocían de cerca a Jenny aseguran que no era de las que inventaban cosas por gusto. Y si dijo que le robaron, es porque algo hubo. ¿Qué te puedo decir? Los grandes triunfos, los grandes logros, los discos de oro, los discos de platino. Luego de repente apareces en todos los titulares. Son unos descarados, unos sinvergüenzas. Y si hablamos de confianza mal puesta, no podemos dejar fuera al Coyote, otro del regional mexicano que también mordió el polvo por creer que su manager era más que un simple representante. Porque según él mismo contó en una entrevista con Suelta la Sopa, por años firmó contratos sin leer ni una sola cláusula. Todo porque, según sus propias palabras, tenía una confianza ciega en la persona que manejaba su carrera, y ya sabemos cómo suelen acabar esas historias. El Coyote pensaba que todo estaba en orden, que su equipo andaba al 100 y que las cosas iban viento en popa. Pero como suele pasar, fue un detalle menor el que terminó destapando el cochinero. Un día, queriendo entrar a sus propias redes sociales y revisar unas cositas del camión en el que se movía la banda, se topó con datos que no le cuadraban. Y cuando empezó a rascarle, se dio cuenta de la verdad. Presuntamente, su manager le estaba robando una lanísima. Y yo no le considero por venir dentro de este negocio, no sé si es lo cierto o no. Donde tú ganas muchísimo menos que él. Mire, compa, Alfonso Mesa usted no lo subía por menos de $25,000. Según lo que declaró, él recibía $15,000 y a su banda les tocaban $10,000, lo cual podría parecer decente, hasta que el mismo Coyote empezó a hacer cuentas y notó que, en realidad, el presupuesto que llegaba era muchísimo más alto. Se dice que el monto del que se apropió el manager rozaba los $100,000. Así nomás, como si nada. Y mientras el cantante pensaba que estaba cumpliendo con todos y recibiendo lo justo, el representante, supuestamente, se daba la gran vida. Por una hora, con $100,000 que el señor se estaba echando a la bolsa, opone que están jodidos los bailes. Yo confiaba, dijo el Coyote, visiblemente molesto. Y no es para menos. Porque cuando uno se parte el lomo cantando, girando y poniendo el nombre en alto, lo menos que esperas es que te estén picando los ojos desde adentro. Pero así fue como se dio cuenta de que durante quién sabe cuánto tiempo, no solo lo estaban timando, sino que además tenía cero control sobre su propia carrera. Ni siquiera tenía acceso a sus redes oficiales. Todo lo manejaba el manager. Lo peor es que este tipo de cosas no son aisladas. Entre más famoso te haces, más ojos hay sobre lo que generas. Y si no tienes a alguien de confianza, pero de verdad, cuidando el changarro, te lo vacían sin que te des cuenta. En el caso del Coyote, se trató de un robo silencioso, sin violencia, pero igual de doloroso. Porque más allá del dinero, lo que más pesa es la traición. Y como él mismo lo dijo, uno aprende a la mala, pero aprende. 15,000 y pagarle a la banda con 10,000 cuánto le estaba quedando y se la estoy poniendo facilita, o sea, no le... Y es que si ya de por sí los pleitos entre artistas y managers suelen estar llenos de drama, cuando la bronca es con la propia madre, el asunto agarra a otro nivel. El caso de Gala Montes es de esos que dejan a muchos con el nudo en la garganta, porque aquí no hablamos solo de dinero ni de contratos mal firmados, sino de algo mucho más delicado, la confianza entre madre e hija rota. Según se dice, por culpa del dinero, los malos tratos y, ahora, hasta las redes sociales. Y mi mamá me daba una lana al día y ya, pero yo no sabía dónde tenía todo, ¿no? Y ¿por qué? Porque... Durante años, la señora Crista Montes fue la manager de Gala, acompañándola en castings, entrevistas, alfombras rojas y manejando todo lo que tenía que ver con su carrera artística. Pero lo que desde afuera parecía una relación fuerte y protectora, terminó por derrumbarse con acusaciones gravísimas.
Gala no solo la retiró del cargo, sino que ha dejado claro en entrevistas que no quiere reconciliación. En su charla con Jordi Rosado, la actriz fue contundente, aseguró que su madre esperó a que ella entrara a la casa de los famosos para meterse a su cuenta bancaria y robarle dinero. Horrible, se fue de la casa, me robó dinero, no me decía a dónde se iba, o sea, yo grabando otra... Y lo dijo así, sin rodeos. Y aunque cuando la vio en la final del reality la abrazó, también aclaró que fue más por humanidad que por afecto verdadero. Me dio lástima, dijo. No le iba a hacer un desplante en televisión nacional, pero eso no quiere decir que la haya perdonado ni que la quiera de vuelta en mi vida. Fuerte, ¿no? Porque una cosa es tener broncas laborales con tu manager y otra es cargar con ese tipo de traición de tu mamá. Nada de comer. Porque mi mamá era una persona que no me tenía nada de comer, teníamos la señora de la casa que limpia, que es Rebe, que sigue conmigo. Pero el verdadero escándalo explotó cuando Krista Montes, la madre en cuestión, fue invitada nada más y nada menos que al podcast de Adrián Marcelo, el principal crítico y detractor de Gala durante el reality. Y ahí sí, el público tronó. Porque una cosa es hablar con los medios, y otra muy distinta es ir a sentarte con el mismísimo enemigo número 1 de tu hija para hablar, presuntamente, pestes de ella y soltar información privada. Muchos lo consideraron como la estocada final, la alta traición que ya no tiene vuelta atrás. Violencia de hija a madre, pero tampoco de madre a hija. Aquí lo que nos quedó claro es que vienen de un... Claro que hay quienes piensan que Gala tampoco ha sido una santa en todo esto y que la relación ya venía mal desde antes. Pero la gran mayoría coincidió en que, pase lo que pase, irse con el adversario de tu propia hija es una movida muy baja. Más aún si tomamos en cuenta que Adrián Marcelo no ha parado de atacarla públicamente y que cualquier cosa que le diga a la mamá, él la puede usar como munición para seguirla descalificando. Entonces tú me preguntas si realmente estuvo mal lo que hizo la señora, y pues mira, yo no emito opiniones, pero hay quienes dicen que, aunque Gala haya tenido errores, lo que hizo su mamá fue cruzar una línea que ya no tiene retorno. Porque una madre puede estar molesta, dolida, decepcionada, pero ir con quien más daño le ha hecho a tu hija públicamente, eso ya no suena a enojo, suena a venganza. Y eso, en el mundo del espectáculo o fuera de él, pega donde más duele. En ese momento se utilizó porque todo el mundo, y porque es su dinero pues en ese momento se utilizó para que... Y ya para cerrar con broche de oro esta lista de traiciones y robos en el mundo del espectáculo, no podíamos dejar fuera uno de los casos más oscuros y dolorosos que, aunque muchos lo han olvidado con el tiempo, marcó de por vida la carrera y la vida personal de Laureano Brizuela, mejor conocido como el Ángel del Rock. Una historia que tiene de todo: fama, traición, cárcel y, por supuesto, nombres muy poderosos de la televisión mexicana. Todo se remonta a 1989, cuando Laureano estaba en su mejor momento, consolidando su carrera en México y trabajando de la mano de Raúl Velasco Jr., el hijo del famoso conductor de Siempre en Domingo. Y es que, como muchos saben, Raúl padre no solo era la figura más influyente de la televisión en aquel entonces, sino que su hijo también andaba metido en el medio artístico, desempeñándose como representante de varios talentos. Entre ellos, Brizuela. Pero lo que parecía ser una dupla prometedora terminó siendo una pesadilla. Ese mismo año, el cantante fue arrestado y encarcelado por supuesta evasión fiscal. ¿Qué te viene a la mente? La peor experiencia que puede vivir un ser humano en una de las mayores equivocaciones de los sistemas. Estuvo tras las rejas durante 4 meses y medio, tiempo en el que su nombre fue arrastrado por el lodo, su carrera se detuvo en seco y la prensa lo retrataba como un defraudador sin dar lugar a su versión. Sin embargo, apenas salió de prisión, Brizuela comenzó a contar su verdad, y ahí fue donde el nombre de Raúl Velasco Jr. salió a flote como posible responsable del desastre. ¿En qué parte del planeta que no se llama terrorismo fiscal? Nos fuimos al Recurso del Norte y ahí empezó toda una pesadilla. Según Laureano, él no tenía conocimiento detallado de los temas fiscales porque había delegado completamente esos asuntos en su representante, o sea, en Velasco Jr. Fue él quien, presuntamente, debía encargarse de pagar impuestos y tener todo en regla. Pero según el cantante, el manager se quedó con el dinero destinado al SAT y no cumplió con sus obligaciones.
Y para colmo, cuando estalló el problema, el propio Raúl Velasco, el papá, habría usado sus influencias no para ayudar a ambos, sino solo para salvar el pellejo de su hijo. La sentencia penal fue absuelto, inocente de todos los cargos, no hubo nunca delito por... Tiempo después, Brizuela escribió un libro titulado Infamia del Poder en México, donde narra con lujo de detalle cómo se sintió abandonado por todos y cómo, según su versión, Raúl Velasco padre habría preferido proteger a su hijo y dejar que todo el peso de la ley cayera sobre el cantante. Mientras trataban de sacar a su hijo del problema, se olvidaron de que yo era un ser humano, dijo años más tarde en una entrevista, claramente dolido y con la espina bien clavada. A pesar de que pudo demostrar su inocencia, el daño ya estaba hecho. A su hijo de mí defendió a su hijo solo, mientras trataba de sacar a su hijo para afuera. Y el papá, por salvarlo... Nadie cuestionó públicamente a los Velasco, y tanto padre como hijo salieron bien librados. Pero para Laureano, esa experiencia fue un antes y un después. Su carrera, que iba en ascenso, ya no volvió a brillar con la misma intensidad. Aún así, ha seguido presente en la música, con giras, presentaciones y un público que aún lo recuerda con cariño. Pero el recuerdo de aquella traición, según él, sigue vivo. Porque traía además, no las cancioncitas de amorcito que la gente... No, traía además propuestas. Y eso se ve que... Y hasta aquí el nuevo video. Déjame saber aquí en los comentarios qué opinas de estos famosos que se vieron cruelmente afectados por confiar en las personas equivocadas. Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Te invito nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de las notificaciones, le des me gusta a este video y, sobre todo, a que compartas este video con tus amigos. Sin más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.